Amigos de YouTube y Google, muy buenas tardes. Como siempre, la única anotación que hacemos es recordarles que no somos periodistas, lo cual a veces lo digo para que disculpen mis errores. No somos profesionistas. Somos ciudadanos normales, eso creo, que platicamos con ustedes a través de las redes sociales, con la ventaja de que se pueden ver en cualquier lugar del mundo, con la ventaja de que nunca pasan. Puede ver una parte de hoy, una parte de mañana, la puede volver a ver cuantas veces quiera. Se queda la eternidad en las redes de internet. En esta ocasión nos encontramos aquí en un lugar muy histórico, muy famoso, un lugar que tiene que conocer cuando venga a Guanajuato, la Posada Santa Fe, que es un hotel que además tiene un museo con obras muy importantes y está en un lugar más clásico, que es el Jardín de la Unión en Guanajuato capital. Quiero agradecerle muchísimo al señor licenciado don Gerardo Mosqueda, que me hace el favor de platicar conmigo para ustedes en esta tarde. Señor licenciado, me da mucho gusto saludarte, Javier. Licenciado Gerardo Mosqueda, usted es un político, porque ya eso la va a llevar para toda la vida, es un político que ha tenido cargos muy importantes, pero sobre todo el más reciente como secretario de gobierno del estado de Guanajuato. Un cargo difícil, un estado que ha entrado en evoluciones interesantes, un estado que se convierte en reflector o catalizador de la política nacional. Pero ¿quién es Gerardo Mosqueda? Ahorita que tenemos ya oportunidad de platicar con el licenciado Gerardo Mosqueda, ya tranquilo, ya sin la presión de que pasó una invasión en Jerecuaro y acaban de asesinar a 20 en Tarimoro, y ya que está tranquilo, ¿quién es Gerardo Mosqueda? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene? Fíjate, Javier, que yo, ciudadano guanajuatense de toda mi vida por generaciones, nacido en Silao, pues me suman ahí los ciudadanos a una lista muy vasta de personajes que ha dado Silao a la historia de nuestro estado, muy inmerecidamente, pero a mí me han agregado ahí esa lista de personajes de la ciudad. Muy chico, porque en mis tiempos, no soy tan viejo, pero en mis tiempos no había más que hasta secundaria en Silao. Cuando yo cumplí 14 años y terminé la secundaria, un poquito más de 14, tenía que irme a estudiar a otro lado, o venir a estudiar a Guanajuato, o ir a estudiar a León, o a Celaya, a Irapuato, a donde hubiera preparatoria. Así es de que de casi 15 años hasta la fecha, pues yo prácticamente cambié mi residencia a León, estudié en la preparatoria oficial. ¿En Álvaro Obregón? En Álvaro Obregón. Una cuadra del Cine León. Exactamente. Una cuadra y media del Cine León, que caminando era una especie de diversión particular los viernes. Los preparatorianos solíamos ir al cine gratis los viernes. ¿Era gratis? Sí, sobre todo si entrábamos muchos. Sí, así entendí. Era cortesía. Era cortesía del cine, y si la película era buena o no, eso era un asunto irrelevante. Lo importante era ir al cine, divertirse un rato y salir. Después de eso estudié lengua y literatura española. Es una pasión, un gusto personal hasta el día de hoy, la literatura. ¿Esa dónde la estudió? Empecé en la Ciudad de México y la concluí revalidando materias en la Normal Superior como carrera pedagógica. Entonces, yo soy maestro en lengua y literatura española, soy maestro de educación superior en lengua y literatura española. Y luego estudié psicología, yo soy psicólogo industrial. Curiosamente fui el primer hombre, las mujeres son muy listas en todos estos temas, sobre todo de las escuelas, de la primera generación de psicología de la Universidad de Guanajuato, el primer representante de grupo y luego representante del Consejo Universitario, y luego la primera tesis de hombre, la primera tesis terminada, titulado. Curiosamente tuve el honor de que el rector de la Universidad de Guanajuato presidiera mi examen recepcional, y luego presidente fundador del Colegio de Psicólogos del Estado. Estoy hablándote de 1984, cuando los psicólogos éramos muy poquitos y nos contábamos casi con los dedos de las dos manos, ¿no? Pero una trayectoria totalmente humanística, sí, humanidades, en lo que se refiere a lo académico. Y luego tuve un periodo más o menos intenso de desempeño profesional como psicólogo. Tuve mi empresa de consultoría
Yo hacía lo que hoy es muy común, pero que en mis tiempos era un incipiente headhunter. Yo me dedicaba a hacer selección de ejecutivos de empresas. Cuando empezaba apenas la idea, ¿no? Sí, cuando la idea apenas nacía en todo el centro del país. No importaba mucho el cerebro, sino la relación con fulanito de tal. Haz de cuenta. Era más bien de corazón que de cerebro. Y entonces tuve yo la oportunidad de trabajar mucho profesionalmente en todo el centro del país, teniendo oficinas en varios estados del centro del país. En Guadalajara, en Querétaro, en Morelia, en Celaya, en San Luis Potosí, en Aguascalientes. O sea, yo me movía mucho profesionalmente. Luego entré en una siguiente fase, yo quise ser empresario y me pasó ese esquema muy concreto de un día decir ya no me voy a dedicar más como prioridad a la psicología, voy a hacer una empresa de consultoría. Y de esa empresa de consultoría ando cumpliendo 22 años, en septiembre pasado. Pues en el inter de esto hice una maestría en administración, tengo una especialidad en mercadotecnia, hice un programa especial, un programa muy amplio. Yo tengo una especialidad en ingeniería de procesos. Yo estoy más dedicado ahora a hacer estadística aplicada. Egresé de la UNAM en una especialidad de ingeniería de procesos y luego hice un doctorado en administración. Ahí cambia la trayectoria de humanidades, ¿no? Para incursionar también en la cuestión tecnológica. Al tema técnico, estadístico, empresarial. Y luego siendo esto y dedicándome de lleno a la actividad empresarial, pues, la vida es así. Nos conocimos en algunos eventos de la Coparmex, Carlos Abascal y un servidor, y él me hizo favor de convocarme, de invitarme a un proyecto importantísimo para la vida de México, que fue el cambio de gobierno, la alternancia de gobierno en el 2000. Y entonces colaboré yo con Carlos Abascal, fui uno de sus 5 principales colaboradores hasta que Dios lo recogió. Primero como coordinador nacional de la Secretaría del Trabajo y luego como subsecretario del Trabajo en el gobierno de la República. Y después de estar como subsecretario del Trabajo y una vez que gana las elecciones de gobernador en Guanajuato, Juan Manuel Oliva, él me invita como el coordinador del equipo de transición y gestión del nuevo gobierno aquí en Guanajuato. Yo prácticamente no terminé el sexenio en el gobierno de Vicente Fox y de Carlos Abascal, y luego Paco Salazar, que fue el secretario del Trabajo sustituto de Carlos, luego él se fue a Gobernación. Los últimos meses ya no los cumplí porque me vine como coordinador de la transición de gobierno. Curiosamente con un fenómeno muy peculiar, porque teniendo amistades de estudiantes, el exgobernador Juan Carlos Romero y tu servidor, aunque no convivíamos de cerca porque él acá en Guanajuato y yo en León, y también teniendo una amistad desde estudiante de preparatoria, aunque él 2 generaciones abajo de la mía, en la preparatoria con Juan Manuel Oliva, pues se dio un fenómeno muy peculiar, una relación muy dúctil, muy accesible con el gobernador saliente y con el gobernador entrante. Y yo no sé si ellos lo hablaron alguna vez o no, porque ni lo he preguntado ni lo puedo afirmar. La cosa es que cuando a mí me anuncian como coordinador de la transición, cuando el gobernador electo me anuncia como coordinador de la transición, debo de decirlo con toda franqueza, quizá a las 2 horas de que se supo a los medios el anuncio de tu servidor como coordinador, la primera llamada que recibí fue del gobernador Juan Carlos Romero, comunicándome su beneplácito de que yo fuera el coordinador y la facilidad que eso iba a permitir, como así fue, el cambio de poderes, el traspaso de responsabilidades, la evaluación, la documentación, la integración del equipo de gobierno, etc. Es toda una experiencia, y para mí ese momento de transición es muy intenso, jornadas de 20 horas o más al día, sin exagerar, porque todo va contracorriente en el tiempo. Y luego, terminada la agenda de transición y a punto de anunciar el nuevo gobierno, el gobernador Oliva
me hace favor de plantearme y acepté con mucho gusto ser secretario de gobierno. Fíjense que me pareció muy interesante porque yo muchos datos no lo sabía, lo de su Secretaría del Trabajo y muchas cosas. Y en ocasiones sucede que hasta ahorita que hay calma y tranquilidad se pueden conocer detalles de los funcionarios, porque una vez que entran, y sobre todo un cargo como el que tenía de secretario de gobierno, es una vorágine de noticias, es un remolino. Sí. Y entonces, y la prensa generalmente pues busca el escándalo, o sea, no que busque el escándalo, pero que sí es más llamativo el problema que saber con quién estoy tratando, quién es mi funcionario, por qué llegó, cómo llegó, que es muy importante. Sí. Por cierto, ahorita nos pusieron un sueño de, sí, ¿verdad? Sueño de amor Claro de Luna de Beethoven, estábamos escuchando. Claro de Luna, sí. De Beethoven, imagínense, estamos de lujo. Licenciado Gerardo Mosqueda, y ya que llega, ¿qué significa para usted? ¿Qué tan estresante, gratificante, anecdótico, trascendental es ese cargo que definitivamente mucha gente no lo entiende? Pero con el respeto al Ejecutivo, encarnado en la figura del gobernador, el secretario de gobierno tiene que ser importantísimamente práctico, vital. O sea, un gobernador que no tenga secretario de gobierno eficiente está perdido. Igual que un presidente de la República que no tenga secretario de gobernación. O sea, porque el secretario de gobierno es el que tiene que gobernar, para que incluso proteger la espalda del gobernador, para que el malo de la película sea el secretario de gobierno. Suele pasar. Porque sí, el gobernador tiene que estar alejado de todo eso. ¿Qué significó para ustedes este paso? Mira, a mí me pasan dos cosas que te las comparto. Bueno, qué curioso, pero creo que es la primera vez en mi vida que estoy hablando de esto ante una cámara. No me incomoda, por supuesto, lo aprecio mucho. Primero, siendo yo coordinador nacional de la Secretaría del Trabajo y luego subsecretario del Trabajo, siempre estuve en la agenda, en el equipo para atención de la agenda de conflictos laborales del país. Durante un periodo más o menos intenso, inclusive me tocó ser dos cosas dentro de la Secretaría, y al margen de la función de subsecretario. La primera, coordinar la agenda de conflictos laborales. Y la segunda, representar al Gobierno de México en los foros internacionales donde se discuten los contenidos de crisis laboral en el país o en los países. Dicho de otro modo, mira, mis principales interlocutores eran los líderes de los gremios sindicales. Mi agenda era los conflictos de sindicato de mineros, de trabajadores de la industria azucarera, de Volkswagen, de los conflictos difíciles, digamos, ¿no? de carácter laboral en el país. Eso, en la práctica, pasado el tiempo, pues te curte un poco, esa es tal vez la palabra adecuada. Si uno lo sabe reconocer con humildad, y yo espero estarlo reconociendo con humildad, aprendes mucho. Y aprendes sobre todo a administrarte en la gestión que tú desempeñas. A mí me tocó atender conflictos muy difíciles, no los volvería a vivir por intención propia. Por ejemplo, pues volver a la calma la siderúrgica de Lázaro Cárdenas después de que hubo un atentado real, de que hubo muertos, 2 muertos, 25 heridos de bala de alto calibre, se incendiaron las oficinas, un mes en crisis, y el presidente de México pues mandándome llamar a Los Pinos para decirme: te encargo que les regreses funcionando la siderúrgica a sus respectivos dueños. Pues eso hoy se puede contar como una anécdota, pero en realidad en su momento es muy difícil, porque pues como te digo, lamentablemente hubo 2 muertos y 20 y tantos heridos de bala. En medio de eso, las autoridades que concurren a la gestión de regresar al orden entienden que quien lleva el liderazgo en la decisión del conflicto es la Secretaría del Trabajo, por razones de competencia constitucional y por razones de negociación. O sea, no nada más, no era un asunto de pegar un grito o tirar un balazo al aire y poner a todo el mundo en orden. No, es un tema de reconstruir una relación laboral entre patrones y trabajadores, pues que se trataron a balazos. No es un asunto. Sí, no es fácil, hay cuestiones personales más allá de las cuestiones laborales. Sí,
muy difíciles, y entonces pues alinear la agenda de trabajo con personal armado, con personal uniformado, con personal técnico, con personal normativo, con la propia empresa, con los asesores, con los consultores, con las presiones internacionales, porque esto es una industria altamente sensible de presiones internacionales. La industria del acero en el mundo es una industria hipersensible en la bolsa de valores, en fin. O sea, cuando todo esto tiene estos entornos, pues uno está obligado a aprender y a tomar el toro por los cuernos y tratar de resolverlo. Entonces, cuando pasa todo esto, se logra pues una cosa que al día de hoy no se ha podido decir de ninguna otra administración. El sexenio que presidió el licenciado Vicente Fox como presidente de México, Carlos Abascal como secretario de Trabajo y yo como uno más del equipo, tenía una meta: 0 huelgas estalladas en el sexenio. Esto se dice muy fácil, pero cuando tú sabes que las empresas, los sindicatos revisan contratos cada año, o por las cláusulas contractuales, o por las prestaciones, quizá un año uno y otro año otro, o el mismo año los dos, pues tú estás repitiendo la agenda de conflictos laborales, que es del orden de unas 8,000 negociaciones contractuales por año, pues como, ¿qué te diré? Como en una cuerda floja, como en un pantano, ¿verdad? Porque todo eso se puede descomponer en cualquier momento, sobre todo si no se tiene la sutileza, la precisión, la claridad inclusive en la aplicación de la ley. Entonces, pues se vuelve un experto en esto. A mí me tocó, como te dije, durante un periodo de estos casi 6 años, ser inclusive el coordinador de la agenda de riesgos de conflictos laborales. Los negociadores que se forman en la Secretaría del Trabajo solo pueden ser habilidosos o solo pueden ser diestros, porque el riesgo es que se afecte la agenda laboral del país. Y luego el efecto internacional. Y el tema de foros de expertos en clima laboral, en conflictos laborales, en reglas y normas internacionales de contratos laborales, en protección de los derechos humanos de los trabajadores, etcétera. Todo eso vuelve una gama de organismos internacionales que son muy exigentes en sus planteamientos, porque yo creo que afortunadamente hoy se tiene mucho más clara conciencia del respeto a los derechos de los trabajadores. Nada más que todo eso llevado a un foro internacional se vuelve un tema de alto riesgo. Y bueno, pues por lo menos... siempre explosivo. Sí, los 2 últimos años a mí me tocó atender eso. Así es de que cuando yo vengo como coordinador, primero de la transición y luego como secretario de gobierno, pues para mí la escuela de negociación, la escuela de gestión, de cómo sí. Y eso ayudó mucho porque aquí eran problemas más resolubles, tal vez, no sé. Yo digo que estaban como más focalizados. Porque cuando uno tiene voy a ponerte un ejemplo rápido, cuando uno tiene que resolver una agenda de conflictos de sindicatos mineros, no todos los estados de la República tienen sindicatos mineros ni metalúrgicos, pero bueno, 23 estados tienen sindicatos mineros. Casi todo. Y las realidades de Sonora, Cananea, por poner un ejemplo, con las realidades de las minas en la República de Michoacán, de Tasco, o las minas de carbón en Coahuila, o las minas en Guanajuato, que son de minerales finos, tienen realidades contrastantes, tecnológicamente hablando, que no se comparan entre sí. Y las realidades contractuales tampoco, porque son situaciones únicas en cada lugar, ¿no? Tú dices, yo te puedo decir con toda formalidad, un trabajador de una mina de carbón en Pasta de Conchos, que seguramente tienes grabado ese nombre. Claro. Pero a mí me tocó ir a resolver, junto con el secretario Francisco Salazar, cómo regresar a cierta normalidad jurídica, cierta normalidad legal, y por supuesto con un dolor muy grande después de la explosión en la mina de Pasta de Conchos, tener que dar el anuncio de que se suspenden los trabajos de rescate porque ya no hay vida dentro de la mina. Pues hay que tener algo más que valor
Bueno, pues al secretario Salazar y al subsecretario, tu servidor en aquel momento, nos tocó hacer eso y lidiar quizá con unos más de 300 agregados de medios de comunicación que presionaban más que si fueran los familiares de los propios mineros siniestrados ahí, lamentablemente. Y yo digo que con cierta razón, porque pues era una tragedia lo que había pasado ahí, ¿no? Sin embargo, pues uno tiene que aprender a digerir todo eso y a poderle comunicar a la sociedad, y especialmente en ese caso a los familiares, con honradez, que sí y que no se puede hacer. Cuando nosotros dijimos ya no hay vida, y sabiendo que la gente va a tratar de salvar, va a tratar de tener esperanza hasta el final. Imagínate tener que aprender rápido con profesionales de protección civil, adiestradores de minas de carbón. Es un tema muy especial, porque es una mina de carbón y estás en un riesgo permanente de consumir metano. El gas metano en baja densidad es altamente explosivo y en alta densidad es altamente tóxico. O sea, o te mueres por una explosión o te mueres por envenenamiento, por falta de oxígeno. Entonces, cuando tú tienes una fila de personas familiares de los mineros que murieron ahí, queriendo entrar a la mina para trabajar en las labores de rescate, o cuando tú dices, oye, no podemos meter más de 80 mineros y hay 15 que no trabajan dentro de la mina, pues es muy difícil explicarle a la gente que los que no están trabajando son socorristas y que lo que necesitamos es que estén frescos, que no estén fatigados, porque si hay que sacar a alguien, lo tienen que sacar cargando, lo tienen que sacar arrastrando. Y si trabajaban como se trabajó, con demencia, con una gran pasión, porque había que contar los minutos, porque son vida de los mineros que estaban atrapados, uno toma decisiones que tienen que ser así. Nosotros no podemos meter más de 80 mineros, porque se atropellarían entre ellos a la hora de estar haciendo labores de rescate. Y adicional a ellos había 15 mineros expertos. Que ya eran extras del cupo normal. Sí, pero que estaban a la espera de entrar en acción. Si se terminaban sus 6 horas de turno, porque eran 4 turnos de 6 horas, nunca se dejó de trabajar un minuto, pues uno veía que esos rescatistas salían, pues digamos, frescos. Y ahora explícale a la opinión pública por qué esos salen frescos y los otros no, porque cuando tú dices, es que yo cómo puedo tener un rescatista que ya trabajó 6 horas sin parar, con dificultades de oxigenación dentro de un tiro de mina que tiene un problema muy serio porque la falta de circulación del aire reduce el oxígeno dentro de la mina, hubo una explosión, no sabemos si va a haber más, y entonces ¿qué están haciendo? ¿Cómo es que salen frescos? Porque salían frescos y no los podíamos regresar ahora como trabajadores, sino que tenían de todas maneras que oxigenarse, tomarse unas horas de reposo, y quizá entraban al siguiente turno como operativos, ya no como rescatistas. Cuando uno escucha reclamos en distintos idiomas, en distintas maneras, en distintos tonos y en distintas modalidades del lenguaje, y conservar la calma para poderle decir, es que él es rescatista, él está trabajando adentro. Si yo no alcanzo a él, ¿cómo saco al que está enfermo? ¿Cómo saco al que está dañado? Tengo que arrastrar para que te des una idea, por lo menos del primer caído, así se le llama una rumba, ahí, 600 metros. Cárgate a una persona de no poco peso. Los mineros son hombres muy fuertes. Por definición, es mucho el esfuerzo físico que hacen. ¿Te parecen bien 80 kilos en promedio? Sí, perdido. Cargan los 600 metros en línea dentro de una mina con todas las precauciones. No, es terrible. No podían más que estar descansados. En fin, yo te cuento esto porque todo eso alimenta una experiencia. Cuando yo vengo a Guanajuato, vengo como secretario de gobierno. Ya sabía de problemas y soluciones urgentes. Creo que esa es un poco la gran explicación. Sí. Quizá abundé un poco porque me apasiona el tema, pero yo te puedo decir... Con la ventaja de que ya eran problemas más graves y
bueno, una explosión pues nunca será previsible. No. Y aquí en la Secretaría de Gobierno tenía más facilidad de prever que algo se estaba gestando. Así es, acostumbrado por razones profesionales, como ya te conté, a tener información ordenada, a leer, a tener información previamente documentada, porque pues ese es mi defecto profesional, o sea, yo estoy formado académicamente así, y entonces yo creo haber sido un secretario familiarizado con la información. Y la verdad es que para mí era necesario, y quizá si tuvimos la oportunidad de evitar o de disuadir o de plano parar el posible conflicto en nuestro estado durante los casi 4 años que fui secretario de Gobierno, pues no es más que una sola explicación: que hay un gran equipo de trabajo y que el equipo de trabajo produce información para tomar decisiones, que eso es a lo que yo estoy acostumbrado. En realidad yo Tiene que tener la información para poder saber, incluyendo, yo pensaba, licenciado Gerardo Mosqueda, que un secretario de Gobierno tiene que tener piel dura. Sí, no puede estar de que ya me criticaron porque no, aquí hay que aguantar los trancazos. Muy bien. Es el malo de la película. Y tiene que ser una persona que esté informada, como usted lo menciona, pero aparte conocer el Estado, ¿no? Que si le dicen hay un problema con Pedro Cortés, usted sabe que es de Cuarta, que si se apellida tal es de Pénjamo, y así, ¿no? Que sepa usted el conocimiento no solo de las problemáticas de Estado, de sus antecedentes, sino de los seres humanos, de todos los partidos políticos. De todos los rincones del Estado. Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que no solamente tuve la oportunidad de circular por cada uno de los 46 municipios de la entidad, no una vez, varias veces, el que menos, varias veces, sino que además buscaba, porque a mí me parecía que eso era lo propio, cómo construir un buen andamiaje de comunicación política, de intercambio, de acercamiento, de relación humana en todos los rincones del Estado. Por supuesto que hay una gama amplísima de peculiaridades en cada rincón del Estado, eso hace muy rico a nuestro Estado. Guanajuato capital no se parece en nada a ninguno de los otros 45 municipios, no. En nada. Incluso hay una influencia de los estados aledaños, que el sur, que Moroleón, Uriangato, etc., sí, tienen una gran influencia en Morelia, porque no vienen a León, claro, se van a Morelia. Claro. Al médico a divertirse, al table dance, pero sí, van a Morelia. Sí, sí. Los de acá se van a San Luis Potosí, acá se van a León. O a Querétaro. Y cambia la mentalidad. Totalmente. Pero bueno, sin embargo, yo creo haber tenido la oportunidad de convivir mucho en el Estado. Yo fui un secretario de pocas horas de escritorio. Alguien por ahí en la secretaría, con un desplante de amabilidad, un día me dijo: oiga, usted acaba de romper el récord aquí en esta oficina, tiene 17 días hábiles que no se sienta en su escritorio. ¿Usted qué piensa hacer? Un funcionario muy amable, muy generoso. No, pues yo seguirle, porque estos tiempos ya no son de escritorio. Es más fácil que yo traiga mi escritorio en el vehículo a que yo venga a sentarme al escritorio de la oficina, porque al final del día... Estar trayendo a los actores a que vengan a verme a Palacio de Gobierno, desde municipios lejanos. Yo llegaba, voy a poner un ejemplo rápido, a Celaya, y me instalaba quizá el día completo, o a lo mejor hasta más de un día. Y atendía, salía de allí para ir a un paseo, al otro paseo, a pasar, regresar, comer con otros actores en la ciudad de Celaya, volver más tarde, regresar a Guanajuato por atender otro tema, volver a salir. Esa era una rutina, digamos. Pues es la rutina de un secretario de Gobierno. Quizá no estoy inventando el hilo negro, simplemente diciendo que para mí la movilidad era un factor importante. Entonces yo podía corroborar mucha de la información que un secretario está obligado a saber de primera mano o de viva voz, corroborando con mis interlocutores. Y luego me pasó un fenómeno muy peculiar que yo sí quiero compartírtelo con mucho gusto. Vinieron los preparativos del Bicentenario. Había que tomar muchas decisiones, una de ellas muy importante. El señor gobernador decidió nombrarme el coordinador general de los festejos del Bicentenario,
Y debo de decirte que para mí fue como un aliento adicional, porque yo soy un poco aficionado a la historia, quizás es la palabra que me define. No es que no tenga gusto pleno, sino que no he tenido la formación académica como la tienen los historiadores, y por lo mismo yo pienso que seguiré siendo el resto de mi vida un aficionado a la historia. Pero no me siento mal decirlo. La primera vez en la historia de Guanajuato que se construye una historia monográfica de Guanajuato es ahora, en la agenda del Bicentenario. Por primera vez existe una historia de carácter monográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro del objeto de conocimiento histórico de esas obras es el propio municipio. Que trabajaron todos los cronistas de los 46 municipios de la capital, todos los cronistas, sin excepción, produciendo la historia de cada uno de los 46 municipios. Que hoy es posible tener, yo mandé a hacer 10,000 ejemplares en formato digital de las 46 monografías. Y algunas de trabajos adicionales, por ejemplo, produjimos un estudio muy interesante, por cierto, de la historia del Poder Judicial del Estado, editada en el formato del Bicentenario. Las 33 partituras de Juventino Rosas. Eso no existía. Pues es muy importante, perdón que le interrumpo, pero que la gente lo capte, que no era nada más, o sea, usted lo fue a la cuestión de celebrar la historia con la historia. O sea, no era nada más vamos a hacer tantos eventos artísticos o porque vamos a festejar, sino vamos a hacer la historia, pero investigando la historia, rescatando la historia. Así es. Y hoy existen las 46 ediciones de los 46 municipios, actualizadas hasta el 2010, finales del 2010, reproducidos en el 2011 en formato digital, porque era un asunto de costo. Oye, tener, al menos eso fue mi propuesta, un ejemplar digital en cada una de las escuelas para que los niños puedan tener acceso a la historia de su municipio, al conocimiento de su raíz más cercana, de sus tradiciones más cercanas. Pues no es un asunto menor. Yo digo que el refrán es muy claro, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Totalmente. Incluyendo la vida privada de cada ser humano. Sí. ¿No? Entonces yo digo, bueno, pues es gravísimo, es cierto. Conozcámonos, ¿no? Sepamos quiénes somos. Sé que le hicieron, ya fallecido hace unos meses, un homenaje muy merecido, por supuesto, al maestro Isauro Rionda. Él fue mi colaborador. Yo lo aprecié mucho en vida, por supuesto, ahora lo recuerdo con mucho cariño. Y a toda su familia, por supuesto, que él, un hombre serio con su trabajo, serio con sus planteamientos. Pudimos no haber coincidido en algunas cosas como criterio de discernimiento, de discusión, de los contenidos de sus historias, pero eso no le quita el gran esfuerzo que él coordinó con todos los cronistas de los 46 municipios de la entidad para lograr un producto que no se había logrado nunca y que hoy quizá a la distancia se pueda valorar, porque esa es una fortaleza, es un pilar. Saber dónde están nuestras raíces siempre nos va a dar orientación y rumbo en nuestra vida, ¿no? Bueno, a mí me emocionó mucho eso como uno de los productos más valiosos de la conmemoración del Bicentenario. Un libro digital del Poder Legislativo, como nació el Poder Legislativo guanajuatense. Ahí hay unas historias sensacionales. En las primeras actas del Poder Legislativo de Guanajuato, yo quiero decirte una cosa, fíjate. El Poder Legislativo, cuando nació, casi recién proclamada la lucha de independencia, era quien cobraba los impuestos en este estado, no era el Ejecutivo. Y había 4 diputados. Y hay un acta de Cristóbal Hidalgo, el hermano mayor de Miguel Hidalgo. Bueno,
un hermano mayor de Miguel Hidalgo, otro hermano, Joaquín, también fue cura y también fue cura de Dolores antes de Miguel. Cristóbal solicitándole al Poder Legislativo el perdón de un impuesto que representaba en aquellos tiempos algo así como 14 pesos, porque no los tenía. Y están las actas. Y cuando tú estás leyendo las actas y te refieres a el significado que tiene el nacimiento de un poder, que después de un poquito más de 200 años, hoy lo ves aquí, dices, oye, yo creo que tiene sentido que los legisladores revisen un poco la historia del propio Poder Legislativo para darse cuenta de la trascendencia que tiene y por tanto no permitirse, digamos, no darse el lujo de subrepresentar al Poder Legislativo o de desviar su visión de representatividad del Poder Legislativo, porque los poderes en nuestro país le han costado la vida a muchos mexicanos. Y honrar la memoria de esos esfuerzos libertarios, pues solamente se puede lograr cuando tú tienes una idea, aunque sea una idea, del conocimiento de tu propia historia. Como a mí me motivaba eso, pues yo tuve la fortuna de ser bienvenido en cuanto foro te quieras imaginar, nacional o internacional, dentro y fuera del país. A mí me tocó ir a dar conferencias a España, a la comunidad de notarios públicos españoles sobre el tema, a Colombia, en Cartagena, en el mismo tiempo del Bicentenario, organizar un foro internacional de notarios impresionante aquí en Guanajuato, en el Expo Bicentenario, etcétera, etcétera. O sea, yo digo, estos foros no eran solo un festejo, es un llamado de atención. Que sirviera para reflexión histórica, para reflexión de dónde venimos, qué somos, de dónde vamos, no nada más vamos a poner cohetes y gritar viva México, ¿no? Sino que hacía falta. Y eso es muy importante porque todo esto no se sabía, o sea, mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Consciente que no se sabe. Se veía nada más la cuestión de afuera y la cuestión de que bueno que usted intervino en esa forma, la cuestión de profundidad histórica, de saber. Por cierto, el director de aquí era compañero, no creo cómo se llama, su director de la casa que tiene aquí del Bicentenario. Ah, sí, compañero de La Salle. Raúl Herrera era uno de Lozano. ellos. Javier Lozano, compañero mío en La Salle. Él era parte del equipo del Bicentenario, Javier Lozano, Francisco Javier Hernández Lozano. Sí, yo creo que es de tu generación de La Salle. Sí, él fue el que me dijo, hasta me dijo, o sea, somos compañeros de La Salle. Oiga, dice Gerardo Mosqueda, pero esto es muy interesante porque había, y ojalá siguiera esa idea de la reflexión de la historia, pero que a usted le interesaba, porque si no se reflexiona, yo lo pongo como ejemplo el caso de que muchos chavos les pregunta a usted de Hitler y lo ven como si fuera algo lejano de sí. Hace apenas 60 años años que pasó y puede volver a pasar si no nos damos cuenta de lo que puede, y eso como tantísimas cosas, ¿no? Sí. Tlatelolco, Vietnam, sí. Que son cosas recientes que vivimos. Yo estuve ahí marchando un día en Tlatelolco. Entonces eso es muy importante de la cuestión de la historia. Y después, ¿qué sigue? Yo dejo la Secretaría de Gobierno, como tú sabes, con una legítima aspiración a ser candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado. Esa historia es muy reciente, amigo. Lo cual implicaba una congruencia, ¿no? Sí. Porque hubiera sido más cómodo quedarse y buscarla estando adentro. Para mí no era lo adecuado. Mira, mi decisión, porque sigue siendo así, la decisión de Gerardo Mosqueda de aspirar a la gubernatura no es un capricho, es un trabajo de cabildeo hacia adentro, por supuesto desde el Ejecutivo Estatal hasta el último que te quieras imaginar dentro del partido. Esto no es un capricho, pero sí es una decisión personal decir en qué momento y cómo. Y yo decidí, y lo quiero mantener así para el resto de mi vida, porque me parece que es un mínimo de congruencia lo que tiene que haber en estas decisiones. Si yo, que llevaba la agenda de gobierno, porque esa era mi responsabilidad, que era responsable de la agenda de seguridad del Estado, porque esa es la responsabilidad constitucional del secretario, ¿no?
no la estoy presumiendo ni mucho menos, es un tema muy delicado además para andarse presumiendo con eso. Si alguien tenía la responsabilidad del conocimiento de la operación política del Estado, no nada más del propio gobierno, sino de todos los actores políticos, con quienes además cotidianamente me sentaba yo a platicar de todas las fracciones, de todos los estratos de Guanajuato, pues para mí era comunicarle con certeza a los guanajuatenses que hay que hacer las cosas bien, que el Estado amerita y merece ser tratado con respeto, los guanajuatenses ser tratados con respeto. ¿Por qué habría yo de aprovecharme de la posición, del puesto, de la responsabilidad? No, ese no es mi modo de hacer política. Yo decidí renunciar, lo dije públicamente en los medios de comunicación, todos ahí presentes el día que presenté mi renuncia. Me abordaron saliendo del salón del piso del Ejecutivo del Estado y yo les dije, aguántenme, hoy soy un ciudadano más, voy a declarar en la banqueta. Palabras textuales. Entonces, si no tiene inconveniente, pues acompáñenme a la banqueta, porque ya soy ciudadano. Y estando en la banqueta, me despedí de mano, y en el caso de las reporteras, de beso, de todas y todos y cada uno. No tenía por qué no hacerlo. Creo que hasta la fecha he ganado esos amigos, y yo creo que para siempre. Y entonces dije que renunciaba porque no pensaba tocar un solo centavo de los recursos públicos en la promoción de mi imagen personal. Entiéndame el que me quiere entender. Palabras textuales, las repito. No se vale, los guanajuatenses no tienen por qué soportar que los políticos abusen de la presencia o de la imagen o de los recursos que les da el cargo para orientarlos de otro modo, porque eso al final del día pues es una forma de corrupción. ¿Por qué no habría de llamarle como lo que es? Si a mí me pagaban por llevar la agenda de gobierno del Estado de Guanajuato, si yo hoy tengo una prioridad manifiesta en mi vida, ya no es la responsabilidad de la agenda de gobierno, ¿no? Es una aspiración personal. Bueno, pues ese día, en ese momento y no antes, a partir de ahí, yo decidí no más. Si ya me retiro, entonces no quiero tocar un solo centavo. Ni equipos, ni vehículos, ni escoltas, ni personas. Voy a andar por todo el estado. Claro. Bueno, pero eso es un acto de congruencia. Hasta ahora. Obviamente loable, pero por desfortuna en el mundo en que vivimos a veces es peligroso ser congruente. Quizá. O buscar la verdad no es muy conveniente. Tiene su riesgo. Tiene sus riesgos. Porque en ocasiones en política sucede que si un actor, en este caso usted o cualquier otro, actúa, estamos en una mesa, ¿no? Y hay algunos que son medio tahúres, y uno actúa decente, pues corre el riesgo de perder. Estoy de acuerdo, mira, pero yo prefiero correr el riesgo. Además, vivo en paz. Corrí el riesgo como lo haya corrido, resultó lo que tuvo que resultar. Y poder caminar por las calles de Guanajuato sin escoltas ni seguridad. Sí, señor. Y sin nada. Y no es presunción, ni mucho menos, ni estoy haciendo balazos indirectos, ni mucho menos. Simplemente yo vivo así. Regreso a mi empresa con una feliz noticia, además, que mi hija mayor, que se formó, que ahora es profesional, que hizo posgrados y que sigue aprendiendo, pues me propone colaborar como ejecutiva dentro de mi empresa de consultoría. Me da mucho gusto porque pues haz de cuenta que uno renueva su entusiasmo dentro del negocio, porque pues sí ha sido la fuente de ingresos de la familia y gracias a Dios ha sido para bien. Yo tengo 5 hijas. Mi hija menor ya tiene 17 años, o sea que ya no son chiquitas, digamos. Pues como que uno está contento porque ayudó al sustento de la familia y al crecimiento de la familia, ¿no? Pero cuando la mayor de mis hijas generosamente dice, yo prefiero, después de haber trabajado en otros lados, venir a trabajar a la empresa de consultoría contigo,
decir, con tu servidor, pues oye, te quita unos años, digamos, te rejuvenece. Claro. Y luego reenfocas la empresa pues para enseñar a una nueva generación.